Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el privilegio de presentarles al presidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay, 1990-95, presidente Felipe Calderón de México, 2006-2012, presidente Andrés Pastrana de Colombia, 1998-2002 y el presidente Tuto Quiroga de Bolivia, 2001-2002. Cómo quisiera América Latina que ustedes siguieran en esas presidencias, pero ustedes son, además de hombres de Estado, demócratas de corazón, de valores, y eso es muy importante. Gracias por haber participado en nuestro quinto encuentro ciudadano. Ha sido un privilegio el tenerlos en Guatemala. Para nuestra fundación un honor y por supuesto el aporte que ustedes cuatro con los otros presidentes de América Latina, el presidente Aznar de España, han dado para nuestro encuentro ciudadano es absolutamente vital. Empecemos hablando un poco de estas realidades que hemos estado encontrando en el encuentro ciudadano. Centroamérica, una región de 50 millones de seres humanos, muy similar a España y a Colombia en número de habitantes. Tenemos economías muy pequeñas, escalas diminutas, no tenemos la masa crítica para poder lograr el crecimiento económico que necesitamos. Presidente Calderón, empecemos con usted. Cuando usted estuvo en la presidencia en México, usted fue un integracionista, jugó un papel protagónico en el tema del Tratado de Libre Comercio México, Centroamérica, Estados Unidos, y realmente hubo avances muy importantes, se sintió lo positivo de ese esfuerzo, pero de repente nos fuimos perdiendo en el camino y seguimos siendo los centroamericanos 6 países pequeños como islas sin posibilidad de esa masa crítica que nos podría dar un crecimiento económico más robusto. ¿Cuál es su visión hoy después de todo el agua que ha pasado bajo el puente? Efectivamente, ha sido una experiencia muy positiva. Yo creo firmemente en el libre comercio, creo firmemente en la integración y a partir del tratado que teníamos con el llamado Triángulo del Norte, lo fuimos negociando y finalmente se expandió un tratado de libre comercio entre México y Centroamérica de una vital importancia. Que hay que decir que además era en el marco de varias iniciativas conjuntas en lo que llamamos primero con mi predecesor Vicente Fox, el PAN Puebla-Panamá, y nosotros le llamamos el proyecto mesoamericano que incluyó precisamente a Colombia después. Y eso nos permitió enlazar, por ejemplo, la red eléctrica, conectando a varios países, nos permitió también hacer una vía de telecomunicaciones con fibra óptica, en fin, varias cosas, pero creo contigo, Dionisio, que lo más importante, o de lo más importante es la vinculación comercial. Yo soy de la idea de que todos estos proyectos requieren un impulso permanente, es la teoría de la bicicleta, no te puedes quedar estático ahí parado porque te caes y la única manera que funcione tienes que pedalear, impulsar. Me parece que del intercambio comercial inicial, que finalmente inició en el 2013, hay que revisar cuáles son los rubros que quizá quedaron pendientes y darle un nuevo impulso para liberalizar totalmente las economías, ¿no? Yo creo que en todos los países, incluyendo México, y quizá muchas veces empezando por México, hay muchas resistencias específicas. Por ejemplo, los productos agrícolas, donde Centroamérica tiene un enorme potencial, resultan luego ser productos, los cárnicos, por ejemplo, muy protegidos, tanto en México como en Estados Unidos, y ahí ese potencial, esas barreras hay que derribarlas una y otra, a golpe de impulso político una y otra vez, ¿no? Y eso, si no se le presta la atención debida, pues se pierde el ímpetu, el momentum que tenía, ¿no? Gracias, presidente. Presidente Pastrana, en contraste con cómo funciona la parte económica formal en países que quieren preservar ciertas reglas, usted con la experiencia que tiene en Colombia y el liderazgo que usted jugó con el Plan Colombia, con el presidente Clinton en Estados Unidos, combate al narcotráfico y todo lo que ha sufrido Colombia, un sufrimiento del que usted fue capaz de aliviar enormemente y que después tuvo otros contratiempos, pero es increíble y usted nos puede dar un poco de luz de cómo lo que es el crimen transnacional, el tráfico de drogas, eso sí funciona en una unión económica impresionante, no tiene fronteras, no tiene barreras, ahí sí funciona la economía libre a la máxima expresión, porque ellos pues, no pasan fronteras y al final donde hay demanda llega el producto que se demanda de cualquier manera, bajo de agua, por aire o por tierra. Denos un poco una visión de cómo es esa contradicción. Sí, fíjese usted, ¿quién iba a imaginar que Bolivia precisamente había sido el promotor del negocio más grande del mundo, que es el narcotráfico? Si nos remontamos a la década de finales del 80, comienzos del 90, es precisamente Bolivia, de la mano después con Perú, quien vende la pasta de coca a Colombia, al señor Pablo Escobar, que termina siendo exportada a los Estados Unidos.
Y es ahí cuando los colombianos dicen, y en este caso los carteles de Cali y de Medellín, finales de los 80, comienzos de los 90, en que dicen, ¿por qué hay que sembrar en el Chapare la coca? Es donde más la están promoviendo. ¿Por qué no traemos la planta de coca a Colombia? Y importan la semilla de Bolivia y de el Perú. Y no pasaron por ninguna aduana. Por ninguna aduana. Libre mercado. Y es Colombia donde le da el valor agregado, crea laboratorios y comienza a exportarlo a través de México a los Estados Unidos. Entonces aquí lo que tenemos que ver es cómo, y es lo que hemos venido diciendo, cómo Chapare, el señor Evo Morales, que era el socio de Pablo Escobar en aquellas épocas donde comenzaron ellos a promocionar este negocio, termina hoy en los Estados Unidos y posteriormente en Europa. ¿Qué hacemos nosotros con el Plan Colombia? Porque aquí yo creo que hay dos temas que son importantes analizar también desde el punto de vista de la integración. Uno, yo creo que en la década de los 90 del presidente Bush el viejo fue muy importante, porque es cuando crea el ATP, sí, cuando crea las preferencias arancelarias para Bolivia, para Colombia, para Ecuador y para Perú, precisamente para hacer un mecanismo y buscar un mecanismo de integración que le permita combatir el tema de la droga. Después, presidente Quiroga nos tocó precisamente en Cochabamba y después en el Perú, con el presidente Bush hijo, renovar esas preferencias arancelarias, y a mí me llamó la atención porque en esa reunión de Lima, el primero que quería ir, ¿quién era? Hugo Chávez, que pedía y nos solicitaba que por favor lo metiéramos en el tema del comercio también, en el tema de las preferencias con los Estados Unidos. Y de ahí pasamos nosotros en nuestro gobierno a lo que denominamos el Plan Colombia. El Plan Colombia, nosotros lo que le decíamos al presidente Clinton, que lo que necesitábamos era, no era aid, sino trade. No era ayuda, sino comercio. Y aquí hay un tema, Dionisio, que ustedes en Centroamérica lo comienzan a vivir. Centroamérica es la región que hoy a nivel mundial es la que más homicidios tiene, y buena parte es por el tema de la inseguridad que está ligada directamente al narcotráfico. ¿Qué quisimos nosotros hacer con el Plan Colombia? Con el Plan Colombia nosotros buscábamos básicamente 4 estrategias que fueron fundamentales. Es decir, la primera de ellas tenemos que buscar la inversión social. Y dentro de la inversión social va el desarrollo alternativo. ¿Cómo le podemos dar nosotros a nuestros campesinos posibilidades de que puedan vivir de productos legítimos y no un producto ilegítimo como es el caso de la cocaína? Fortalecimos nuestras fuerzas militares como nunca antes en la historia, fortalecimos nuestro sistema judicial, que fue fundamental, y la justicia. Pero aquí, ¿cuál era el tema más importante? A veces yo creo que los países siguen equivocándose cuando hablamos nosotros de que hay que pedirle ayuda a los Estados Unidos para que colabore en la lucha contra la droga. Y yo parto y siempre he partido de la tesis de la corresponsabilidad. Y así fue como nació con el Plan Colombia con el presidente Bill Clinton. Yo le dije al presidente Clinton, nosotros producimos la droga, somos los mayores productores de coca del mundo, pero ustedes son los mayores consumidores. Por lo tanto, aquí hay que aplicar la tesis de la corresponsabilidad. Usted es un país rico, yo soy un país pobre. Ponga usted dinero y nosotros ponemos dinero. Y así es efectivamente como logramos en 10 años 10 billones de dólares, 10.000 millones de dólares regalados a Colombia, o más que regalados, aportados por los Estados Unidos en esta lucha, y logramos pasar de cerca de 200.000 hectáreas que teníamos de cocaína cultivadas en Colombia en el año 1998, cuando yo llego a la presidencia, a dejarlas, cuando continuamos el Plan Colombia con el presidente Uribe, a dejarlas en 40.000. ¿Y en cuánto está hoy Colombia de producción otra de vez, coca? tristemente, cuando el presidente Santos le entrega a la FARC la fumigación, pasamos de 40.000 hectáreas que habíamos derrotado a los narcos, porque cuando usted ya habla de 40.000 hectáreas que había triunfado la lucha contra la droga. ¿Qué pasa con el presidente Juan Manuel Santos? Le entrega la fumigación a la FARC y hoy podemos estar entre las 250.000 y las 300.000 hectáreas de coca. Gracias, presidente. Presidente Quiroga, primero que todo celebramos la noticia de su candidatura presidencial otra vez en Bolivia. Eso es bueno para Bolivia, es bueno para América Latina. Estamos a 2 meses del proceso electoral y estamos seguros que el pueblo boliviano va a tener la visión de poder escoger sin duda alguna a uno de los grandes líderes de América Latina, que además ha luchado y se ha comprometido por la democracia y la libertad en todo el continente. Ojalá que las estrellas se alineen y que lo veamos nuevamente en la presidencia de Bolivia, presidente Quiroga.
Usted es un integracionista, cree en la libertad, en el desarrollo integral del ser humano. Denos una visión desde su perspectiva de por qué es tan importante volver a poner sobre las mesas del debate regional la integración económica de Centroamérica. Bueno, gracias, Dionisio, por esta oportunidad y poder estar en Guatemala unas 36 horas para compartir este desafío de integración y aquí en tu programa Razón de Estado. El evento que has congregado creo que es importantísimo por un par de razones. Hay que entender que en el mundo de hoy lo malo se integra a una velocidad supersónica. Y la prosperidad, el desarrollo y lo bueno se integra a paso de tortuga. ¿Qué es lo malo? La enfermedad, la criminalidad. El coronavirus no pide visa, no para en la aduana, no le ponen barreras pararancelarias, fitosanitarias. Ingresa lo malo. La criminalidad, el narcotráfico, es el extremo del neoliberalismo, libre producción, sin regulación, sin impuestos y con tratado de libre comercio planetario. Entonces lo malo, los cárteles, los delincuentes, las enfermedades, se integran y se mueven a una velocidad supersónica, mientras que la integración de manufacturas, de comercio, de agricultura, de carreteras, de lo que hablaba Felipe, de líneas eléctricas, de energía, camina a paso de tortuga. Y el desafío que tiene Centroamérica es cómo lograr que la integración económica que trae prosperidad avance al ritmo que avanzan los temas malos. Segundo tema, Dionisio, es que se requiere economía de escalas. Si viene Barcelona a jugar fútbol contra mi equipo, yo no saldría con 2 jugadores o con 3. Yo llevo 11. Y si tienen ustedes centenares de millones en Norteamérica, centenares de millones en Sudamérica, hay que generar la economía de escalas de Centroamérica para poder negociar en bloque y como bloque. Esa es la lección que debe quedar. Y creo finalmente entender que Centroamérica debería trabajar, como hacían antes con Felipe, con México, para tener una posición cohesionada hacia Estados Unidos en los temas de migración y comercio. Porque si algo hemos aprendido, que lo que hace México va reverberando a lo largo del hemisferio. Sí. México hace un acuerdo como el NAFTA y después Centroamérica hace copiar-pegar el mismo, Colombia hace el mismo, Perú, Chile y va bajando. El nuevo acuerdo comercial con las cláusulas de propiedad intelectual, recuerda tú que será clonado y replicado en otros países. Lo mismo en el tema migratorio. Las facilidades migratorias, el legalizar migrantes o deportarlos que haga Estados Unidos con México, va a aplicar a guatemaltecos, a catrachos, a chapines, a bolivianos y peruanos. Y creo que en esa integración que has señalado, en este foro que has congregado, es importante trabajar como bloque centroamericano con México y con una sola visión hacia Sudamérica. Gracias, presidente Quiroga. Presidente Lacalle, primero, felicidades nuevamente por esa gran victoria en el Uruguay. Qué privilegio para usted, que fue presidente, un gran presidente en Uruguay, y hace 48 horas su hijo juró la presidencia en Montevideo, Luis Alberto Lacalle Pou, y sabemos que será un gran presidente también. Apreciamos muchísimo que haya hecho pues, el sacrificio de venir a Guatemala horas después de que su hijo haya tomado la presidencia en Guatemala. Gracias de verdad. Presidente Lacalle, su experiencia con el Mercosur, usted fue un gran protagonista de aquel esfuerzo, hizo un gran trabajo en el Uruguay para consolidar eso, siendo el Uruguay, pues eso, ¿no?, el país más pequeño de esa región de América del Sur y en medio de 2 gigantes complejos. Cuéntenos un poco cómo se logró eso, qué beneficios tuvo el Mercosur, que fue la integración económica de una región en Sudamérica, sí, y por qué Centroamérica debe hacerlo. Tuvo beneficios en tanto cuanto mantuvo su condición de acuerdo económico y comercial, que es muy difícil, tampoco la vida del comercio es fácil y la guerra económica no deja muertos visibles, pero deja heridas tremendas. Pero se fue llevando el acompasamiento con listas de preferencias de cada país, teniendo en cuenta el desarrollo relativo, se fue ingresando en un sistema que era lo que se podía lograr. Quizás pecamos de exceso de ilusión hablando de entrada de mercado común, cuando lo que íbamos a lograr era una unión aduanera o una zona de libre comercio. Pero mientras nos mantuvimos en lo económico y comercial, aquello iba marchando. Repito, difícil porque los intereses sectoriales de cada país hacen fuerza frente a la representación política y encuentran su refugio.
Pero la crisis empezó cuando se convirtió de una asociación económica y comercial en un club político chavista de izquierda, socialismo siglo XXI. Porque apenas ingresó en lo político, se convirtió en una sociedad de gobiernos, no de países, de gobiernos parecidos que se sentían compañeros, en olvido de que si se cumplen las normas democráticas los gobiernos se pueden cambiar. Entonces ahí fue la decadencia del Mercosur. Experiencias a tener. Primero, mantenerse en el plano de lo económico y comercial. Segundo, entre lo que se quiere y lo que se puede, hay que elegir lo que se puede. Creo que este quinto encuentro ciudadano ha pegado en 2 o 3 cabezas de clavos importantes. Primero, generosidad en cuanto al plazo. Un gobierno que lo empiece quizás no sea el que lo termine. Segundo, que todo el país, cada uno de los países, Guatemala, El Salvador, Honduras, baje hacia el país real lo que a veces queda en el nivel de las cancillerías y ajeno al pueblo que me está escuchando, donde pequeños artesanos ni se enteran de que está pasando esto. Es decir, bajarlo por el sistema educativo, desde la universidad hasta los liceos, por las religiones que tienen sus redes de contacto con la realidad. En países como Guatemala, con las cabezas de las etnias y de las tribus y los dirigentes de ese segmento, que también tiene que comprender que se va a beneficiar. Es decir, no se integran gobiernos. Cuando es en serio, se integran países. Los gobiernos podrán cambiar. Entonces, me parece que en el encuentro ciudadano han quedado esas cosas bastante claras como un mensaje hacia los gobiernos que están en este momento encabezando los distintos países. A ellos hay que convencerlos de que se intente por lo menos esto. Incluso conversábamos fuera de cámara y de micrófono que cada presidente nombre un comisionado para la integración, un embajador, un comisionado, un delegado, para que se dedique 24 horas. El presidente tiene otras cosas. A usted, mi amigo, le dice, sígame este tema. Entonces, es una especie de subpresidente para integración, al cual lo pueda decir, no, mira, va mal, lo retiramos, o eso no. Pero para poder tener tiempo óptimo de ir encarando los problemas. Me parece que el pragmatismo de mantenernos en lo económico, el dejar la ideología para otro plano de relacionamiento donde cada país es libre de que le guste un país, a la izquierda, a la derecha, o el medio, abajo. Pero que respeten la regla democrática. Por supuesto. Pero me refiero que Estados Unidos y China son las antípodas, se supone. Sin embargo, en el comercio usted ve que están entrelazados, por suerte, porque eso impide los conflictos de alto nivel, porque se depende uno de otro. Hoy día dependemos todos de cada uno en el mundo globalizado. Y esta región, con 50 millones de consumidores, mañana se presenta íntegra ante China, Estados Unidos, Alemania, la Unión, Rusia. Bueno, son 50 millones. Es un amigo interesante, es un lindo lugar para invertir, se puede hacer fuerza en una negociación. Es decir, no hay contraindicaciones. El problema son los trámites y la voluntad. Así es. Presidente Calderón, y con esto ya abriría un poco el diálogo para que ustedes participen. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hay ideas de los comisionados, hemos escuchado a ustedes en las diferentes conversaciones que hemos tenido de ese pragmatismo positivo que se debe tener. Enfoquémonos en lo económico, convirtámonos en una zona de libre comercio donde realmente hay ese dinamismo que atrae inversión, que genera oportunidades de trabajo, que genera crecimiento para resolver nuestros graves problemas sociales. ¿Qué toca ahora? Un factor muy importante es que la gente esté convencida de eso, porque los incentivos que mueven las decisiones políticas tienen que ver con electores. Y si la gente no cree en el poder de la integración, definitivamente siempre habrá pies que se arrastren en este proceso. La gente tiene que imaginar una Centroamérica donde no hay fronteras,
donde el productor agrícola le puede vender a cualquiera de los que están en la región, en cualquier país, como si fuera su propio compatriota, donde el consumidor puede comprar cualquier producto, no solo de Centroamérica, de México y del mundo, en las mejores condiciones de calidad y precio. Y este juego de cancha grande, hablando de las economías de escala a la que te referías con Tuto, me parece que tiene que estar armado o empujado por la propia gente. Segundo, esta imaginaria de Centroamérica, incluso yo diría México, sin fronteras que detengan ni mercancías, incluso ni gente, que nos permita verdaderamente hacer generar crecimiento económico, tiene que estar acompañado además de factores estructurales clave. Volviendo al tema que mencionabas con Pastrana, la gran debilidad, el talón de Aquiles de nuestros países es la debilidad institucional. No tenemos las instituciones capaces de garantizar certidumbre, ni legalidad, ni justicia, ni seguridad. ¿Cuánto cuesta invertirle a esas instituciones? Me parece que la decisión clave que de México hasta Panamá tiene que tomarse es cuánto le vamos a dedicar a tener los organismos de seguridad, los fiscales o ministerios públicos, los jueces, que merecemos para ser países seguros y con ello que fluya la inversión, que es la que genera empleos y detona crecimiento económico. ¿Cómo se vería América Latina si de México, pasando por Centroamérica y Colombia, que son países con mucha más afinidad de lo que incluso los que vivimos en esta región queremos aceptar, que fuera una región unificada económicamente? Claro, no estamos hablando un poco, hay que empezar por Centroamérica, ir poco a poco, si no nos va a regañar el presidente de la calle, porque hay que trabajar en lo posible y no lo que se puede y no lo que se quiere, pero aún así, ¿el concepto tiene lógica o no, presidente Pastrana? Claro que tiene lógica, y aquí tenemos que integrarnos en todos los aspectos. Yo resaltaría un poco lo que dice Felipe. A ver, si hay dos presidentes que perdimos altos índices de popularidad, precisamente por defender lo que creíamos que es importante, es el presidente Calderón y yo. El presidente Calderón, en un gesto que yo llamo histórico, logró confrontar al peor enemigo de México, que es el narcotráfico, y que muchas veces creyó que esa era la guerra de Calderón. No, la guerra es de México contra el narcotráfico, como en Colombia contra el narcotráfico. Y lo mismo me pasa a mí. Yo perdí los altos índices de popularidad precisamente por sentarme a dialogar con la guerrilla, buscar hacer la paz de Colombia y continuar combatiendo el narcotráfico. Yo siempre digo que no hay nada más cobarde que el capital, porque el capital se va donde busca que haya seguridad jurídica en primera instancia, pero en segundo la seguridad personal. Si nosotros, vuelvo e insisto, continuamos trabajando simplemente a buscar mejorar las mejores condiciones de vida, que es nuestro objetivo fundamental en la política, la gente más pobre y más necesitada, pero no le generamos también la seguridad a esa gente, no vamos a avanzar en este tema. Y por eso yo creo que aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos, vuelvo y digo, porque este no es un problema solo de Centroamérica o de Colombia o de Bolivia. El narcotráfico es un problema mundial. Y tenemos que mirarlo con ese sentido, Dionisio, porque aquí, fíjese usted, México hace un esfuerzo sobrenatural y así lo hizo el presidente Calderón. Colombia, hemos sacrificado a nuestros mejores hombres en distintos campos para combatir el narcotráfico, para evitar que eso llegue a los Estados Unidos. Pero aquí no solamente hoy son los Estados Unidos los que tienen que comprometerse. ¿Dónde está Europa? Sí. Hoy Europa es el mayor consumidor per cápita en Inglaterra de cocaína. Lo sigue España. Y cada vez que uno acudía a los europeos a decirle, vamos aquí a hablar de la tesis de la corresponsabilidad, tienen que invertir en programas, vamos a abrir tratados de libre comercio, vamos a tratar de buscar esa integración, resulta que los europeos nunca aparecen. Presidente Pastrana, usted y el presidente Calderón pagaron un alto costo político por esas batallas valientes que enfrentaron, pero hay que reconocer también que la historia los ha reivindicado, porque hoy con la distancia del tiempo ha permitido ver que esa era y sigue siendo la lucha correcta. Nos quedan 2 minutos y segundos. Presidente Quiroga, resumiendo un minuto para que después el presidente de la calle cierre el programa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podemos conectar esta parte del mundo que tiene el gravísimo riesgo de quedarse congelado en la irrelevancia si no empezamos a hacer cosas que sean mucho más potentes, empezando por el tema económico? Crezcamos económicamente para resolver problemas sociales y en paralelo vamos consolidando las instituciones que nos den las certezas que necesitamos, el Estado de Derecho. 2 sugerencias concretas, Dionisio, para cerrar. Primero, existe un bloque comercial norteamericano con dificultades que ha sido renovado con el nuevo acuerdo TEMEC, se llama, ¿no? El nuevo acuerdo comercial.
En Sudamérica existe, no un bloque, pero digamos dos, Andino-Mercosur. Centroamérica tiene que formar un bloque, porque es imposible la integración de la región en su conjunto si hay que pasar de ese bloque del norte a los bloques del sur por varios países de Centroamérica. Formar un bloque y segundo, Dionisio, aprovechar la ventaja del precio energético. El mundo ha perseguido lugares de mano de obra barata, China, después México, ahora va a perseguir lugares de energía barata y la energía más barata del mundo. Iluminar esta habitación en Norteamérica toma la cuarta parte de lo que cuesta en Brasil con gas boliviano o en Europa con gas ruso. Traigan gas de Norteamérica a Centroamérica, es la mejor integración. Presidente Lacalle, en 30 segundos, ¿qué nos diría usted como un presidente que vivió la creación del Mercosur y también vivió cómo la parte política le hizo un enorme daño a esta unión económica? Prudencia, realismo y constancia. Me parece que son las tres virtudes que tiene que tratar de poseer el mandatario para llegar a este camino. Bueno. Y los peores enemigos, el exitismo, el apuro y la ilusión. Bueno, presidentes, qué privilegio para Guatemala y para Centroamérica contar con su experiencia, con su visión y sobre todo con el legado que ustedes dejaron en sus países y cómo la historia cada día que pasa va reconociendo ese gran capital humano, político y de hombres de Estado que ustedes dejaron y siguen dejando, y no solo para América Latina, sino para el mundo. Recordar que de esta morgue de políticos el único que va a salir es de nuevo a la cancha. Lo necesitamos ahí. Con Lacalle, hijo. Así es, pues. Sí estuvo muy fuerte. Sí, bueno, la jubilación. Eso. Pues muchísimas gracias de verdad, en nombre de toda la gente que les apreciamos y respetamos. A ustedes también, muchas gracias. Esto es Razón de Estado.